Génesis 27, leyendo todo el capítulo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, yo no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: y aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga ante su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Hizo él también guisados y trajo su padre y le dijo: levántese, padre, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre,
clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, y aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, y aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privado de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vemos en el siguiente capítulo que Jacob sí fue mandado a tomar esposa de otro lugar. Vamos a orar antes del mensaje para que Dios obre mucho en nosotros a través de su palabra. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por darnos en tu palabra historias de los pecados de tus hijos, para que entendamos que sí caemos y para que seamos avisados, para que no caigamos tan fácilmente en los mismos pecados. Ayúdanos a poner mucha atención hoy. Te pedimos que tú apliques esta palabra a nuestros corazones todos, para que podamos cambiar por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una de las quejas más comunes que uno oye aquí en este país es la queja de la corrupción y la deshonestidad del gobierno, de la policía, de los jefes, quien sea. Parece ser una de las pocas cosas en las cuales todos están de acuerdo. Vivimos en un país corrupto. Vivimos con líderes deshonestos. Obviamente sí tenemos estos tipos de problemas aquí, pero otros países también tienen los mismos problemas y otros más fuertes. Y como cristianos deberíamos respetar a nuestros líderes y no solamente quejarnos de ellos. Pero también, como vamos a ver en este mensaje, no deberíamos quejarnos tanto de otros y sus mentiras y su deshonestidad, porque nosotros también tenemos el mismo problema. Nosotros también mentimos. Nosotros tampoco actuamos de manera honrada en cada situación, sino que muchas veces tendemos a la deshonestidad para protegernos a nosotros mismos y para intentar controlar las situaciones en nuestras vidas para nuestro bien. De hecho, probablemente la razón por la cual estamos tan propensos de ver la deshonestidad en otros
y quejarnos de ellos, es porque nosotros luchamos también tanto con el mismo pecado. Es mi opinión que este país sí tiene un problema grande de la deshonestidad y de las mentiras. Pero es un problema de todos, no solamente del gobierno o de los líderes. La deshonestidad es parte de la cultura de este país. Es parte de la cultura de nuestras familias. Es parte de los hábitos de cada individuo sin excepción. Es un pecado en el cual cada uno de nosotros caemos. Y necesitamos reconocerlo, para que no vivimos más constantemente cayendo en esos mismos pecados. Este mensaje va a ser un poquito fuerte. Yo sé, ahora antes de ver la Biblia, solamente en la introducción, ustedes son, o con sus cosas. ¿Qué es eso? Culpa. ¿Ok? Entonces, es un mensaje para todos. Desde la más pequeña aquí, o más pequeño, hasta el adulto más maduro, tenemos este problema. Y la deshonestidad tiene un precio. Un precio que tiene que ser pagado. Siempre lleva consecuencias. Y vemos eso perfectamente ilustrado en la historia de hoy. En Génesis 27, cuando esa familia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob cae en el pecado de la mentira, el pecado de la deshonestidad, y después ellos tienen que pagar el precio. Porque aun cuando a veces la mentira parece funcionar y uno logra su objetivo, siempre hay un precio para pagar. En esta historia continuamos viendo la influencia de los padres, como estudiamos la semana pasada, por medio de las malas decisiones de Isaac, así como las de Rebeca. Y al mismo tiempo vemos la responsabilidad personal, porque aunque ni Isaac ni Rebeca actuó de manera correcta en esta historia, las malas decisiones de Esaú y Isaac fueron sus propias malas decisiones. Yo mencioné eso nada más para que podamos ver la relación entre el capítulo de la semana pasada y el capítulo de hoy. Para que recordemos que cuando estudiamos un tema una semana, no deberíamos olvidarlo para la siguiente semana, porque todo se relaciona y el contexto es muy importante. Es decir, muchas personas me dijeron la semana pasada, este mensaje fue muy fuerte, de tal palo, tal astilla, la influencia de los padres. Pero puede ser que hoy, entonces ya has olvidado completamente. O no, espero que no. Pero ver, aquí vemos la siguiente historia en la Biblia. Vemos la influencia de los padres. Por el pecado de Isaac, el pecado de Rebeca, otra vez Esaú y Jacob fueron muy influenciados. Entonces vamos a estudiar esta historia y espero que todos aquí estén listos de ser confrontados con sus pecados. ¿Estamos listos? ¿Sí? Algunos dicen no, algunos todavía están. ¿Estamos listos de ser confrontados? No con mis palabras, con la palabra de Dios. Vamos a ser confrontados hoy, incluyéndome a mí. Y voy a incluirme a mí. Porque todos nosotros tenemos la tendencia a la deshonestidad. Y necesitamos reconocerlo y arrepentirnos de este pecado en contra de Dios. Aún algo que es tan común en nuestro país, tan común en nuestra cultura, tan común en nuestras vidas, no significa que está bien. No significa que glorifica a Dios. De hecho, Dios incluye a los mentirosos, que significa aquellos que practican la mentira sin arrepentimiento. Dios incluye los mentirosos en la lista de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos malos, ¿verdad? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. Entonces, esto no es una pequeña cosa para Dios, sino es algo importante.
La mentira y la deshonestidad es un pecado en contra de un Dios santo. Y aun cuando la mentira parece funcionar, aun cuando tú logras tu objetivo con tu mentira, hay un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. Vamos a empezar aquí viendo las mentiras y la deshonestidad en esta historia y también cuán común es en nuestras propias vidas. Primero, las mentiras. Y la cosa en cuanto a las mentiras que quiero que aprendamos es que todos mienten. ¿Ok? Todos mienten. Eso vemos claramente en esta historia aquí. Todos los 4 personajes en esta historia mentían. Normalmente nos enfocamos en Jacob en esta historia y pensamos en su parte, en decepcionar a su padre por fingir de ser su hermano Esaú. Esto es obvio, que Jacob fue deshonesto. Tal vez algunos aquí también reconocen que Rebeca también fue deshonesta porque fue su plan. Pero también Isaac y Esaú estaban mal en esta situación y por eso digo que los 4 personajes en esta historia actuaron mal, actuaron en la deshonestidad. Piensa conmigo en cómo empieza esta historia. El primer pecado que vemos en esta historia, la primera decepción se encuentra en los versículos 1 a 4. Ven conmigo. Todo con Biblias abiertas. El primer pecado, la primera decepción, la primera demostración de la deshonestidad se encuentra en los versículos 1 a 4. Y ya estás leyendo esos versículos y tú dices, pastor, creo que te equivocas porque lo que Jacob hace no es hasta más adelante. Tenemos que empezar con Isaac. Porque es el pecado de Isaac que empieza la historia. Veamos lo que pasó. Dice que Isaac estaba avanzado en años y puesto que, como él dijo, no sabía el día de su muerte, él quería bendecir a su hijo antes de morir, ¿verdad? Así que él llamó a Jacob para bendecirle, así como Dios había dicho aún antes de su nacimiento, ¿verdad? Ese es mi problema a veces, ustedes no ponen atención. ¿Qué dije? Que llamó a Jacob. No lo hizo. Debería haber hecho eso. Isaac debería haber llamado a Jacob para bendecirle como Dios había mandado y profetizado aún antes de su nacimiento. Pongan atención, a veces ustedes no escuchan bien. Por eso digo, con Biblias abiertas, leyendo, ¿ok? En vez de llamar a Jacob como debería haber hecho, Isaac llamó a Esaú, su hijo mayor, su hijo favorito, como vimos antes. Entonces aquí al final de su vida vemos que Isaac no estaba bien, que estaba cometiendo un pecado porque llamó a Esaú, su hijo mayor, su hijo favorito, para bendecirle a él en vez de a Jacob. Esto era pecado de parte de Isaac. Pecado de la desobediencia, pecado de rebeldía en contra de la voluntad revelada de Dios, pero también Isaac cometió el pecado de la deshonestidad porque llamó a Esaú a solas. ¿Ustedes ven eso? Solamente llamó a Esaú. Normalmente este acto de bendecir al primogénito al final de la vida del papá hubiera sido una ceremonia grande para toda la familia, con comida y todo eso, algo grande. Entonces aquí, ¿por qué todo en secreto? ¿Por qué Isaac no llamó a Rebeca y Jacob también para participar en esta bendición? Porque Isaac sabía que no estaba haciendo lo correcto. Isaac sabía que Rebeca le iba a decir, no amor, ¿no te acuerdas de lo que Dios nos dijo antes de su nacimiento? La bendición pertenece a Jacob. Isaac sabía que Jacob iba a decirle, no papá, ¿no te acuerdas que Esaú me vendió su primogenitura? Entonces Isaac aquí está actuando en deshonestidad. No porque está diciendo una mentira necesariamente, sino porque está haciendo una cosa a escondidas en vez de abiertamente. Y ese es un punto muy importante, porque demuestra que la deshonestidad no es solamente cuando decimos mentiras obvias con la boca,
sino también es hacer cosas a escondidas y no decir algo que se debe decir. Eso también es deshonestidad. Eso también es pecado en contra de Dios. Como digo, el problema es que en nuestra cultura aquí en México, eso es normal. Vamos a ver ejemplos específicos más adelante, pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva para que sea bíblica en vez de mexicana. Y no digo eso como insulto, pero cualquier país. Nuestra mente debe ser gobernada por la palabra de Dios y no por lo que es común en nuestro país. Después vemos deshonestidad de parte de Esaú. Cuando su papá le llamó y le dijo que quería bendecirle, Esaú no respondió diciendo, no papá, sabemos muy bien que Dios quiere bendecir a Jacob. ¿Te acuerdas que también yo le vendí mi primogenitura? Esaú no dijo nada de eso. Esaú estaba de acuerdo con su papá. Estaba de acuerdo de participar en la deshonestidad. Que también es muy importante porque nos enseña que el participar en la deshonestidad de otra persona también es pecado. Después vemos las mentiras obvias y la deshonestidad obvia de Rebeca y Jacob. Sabemos que Jacob sí era un manipulador, un suplantador, como dice aquí. Pero vemos aquí que el plan fue de Rebeca, su mamá. Ella estaba oyendo a la tienda, ella se enteró del plan de su esposo y formó su propio plan. Y una vez más quiero enfatizar cuán fuerte es la influencia de los padres en las vidas de sus hijos. Rebeca sugirió la idea. Rebeca pensó en todos los detalles. Hasta en el versículo 13 dijo que estaba lista a sufrir la maldición de Dios. Humanamente hablando, fue un plan perfecto. Rebeca fue muy astuta. Lo vemos en los versículos 6 hasta 17. Ella cocinó un guisado que pareció como el guisado que Esaú iba a preparar. Ella tomó vestidos de Esaú para dar a Jacob. Ella puso pieles de los cabritos en las manos y en el cuello para que Jacob pareciera velloso como su hermano. Recordamos que Isaac no podía ver, nada más podía distinguir entre sus hijos por sus voces y por sus cuerpos. Uno velloso, otro lampiño, sin pelo. Entonces Rebeca pensó en todo. Rebeca hizo una decepción impresionante. Y Jacob, aunque no fue la persona que inventó el plan, actuó en completa deshonestidad también cuando estaba de acuerdo con su mamá y cuando puso en práctica lo que ella quiso. Jacob pudiera haber dicho, no mamá, esto es deshonesto, no quiero participar en este plan, Dios va a bendecirme de todos modos, de otra manera. Pero no, vemos este pasaje en versículos 11 y 12, que su único escrúpulo en cuanto al plan fue la posibilidad de estar descubierto, no la pecaminosidad de lo que iba a decir. Es decir, Jacob tenía miedo, no del pecado, sino la posibilidad de que su papá no iba a ser engañado, porque él y su hermano fueron tan diferentes de manera física, pero no estaba preocupado para nada del engaño que iba a practicar. Parece que para Jacob la deshonestidad ya fue un hábito, porque el pecado no le preocupó ni en el más mínimo. Entonces, vemos, creo que claramente en esa historia, que todos mentían. Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob. Todos practicaban la deshonestidad. Eso es muy malo. Pues ¿sabes qué? Hoy en día es lo mismo. Todos mienten. Todos decepcionan. Todos practican la deshonestidad. Aquí necesitamos pensar en ejemplos personales. Ejemplos que son comunes en este país. Ejemplos que deberían convencernos a nosotros el día de hoy. Piensen en este ejemplo. Tú estás invitado a la casa de un amigo para comer. Esta persona te marca a la hora de la comida para preguntarte en cuánto tiempo vienes. Y tú dices, 15 minutos. Voy en 15 minutos.
cuando no hay posibilidad en el universo que vas a llegar a casa en ese tiempo. Pecado. Mentira. No estoy hablando de que si estás en el camino a emergencia de tráfico, accidente. No. Estoy hablando de la situación cuando ni has salido de tu casa o estás apenas saliendo de tu casa. Y el tiempo mínimo para llegar a la casa de tu amigo es media hora. Mínimo. Y tú dices, no, voy en 15 minutos. Has mentido. Y sabes que lo más peligroso de todo es que ni te das cuenta que has mentido. Porque es tan arraigado en esa cultura y en tu mente. Pero es deshonestidad. Y es pecado en contra de Dios. Otro ejemplo. Una persona te invita a su casa, a una fiesta, y tú no quieres ir. No quieres ir. Pero para no quedar mal con la persona, en vez de decir, no, perdón, realmente no quiero, tú inventas una excusa. Me gustaría mucho, pero mi hijo viene de Cuernavaca, no puedo. O dices, no, me gustaría mucho, pero mi esposa está enferma. Cuando no es la verdad. Estás mintiendo. Aunque pienses que no es muy malo, esa es mentira piadosa. Lo haces para no ser maleducado, ¿verdad? Lo haces para no ofender a la persona, pero es deshonestidad. Es mentira, no importa tu motivo. Es pecado en contra de Dios. O cuando tú tienes una cita con alguien y dices que vas a estar en su casa en tal día, a tal hora, y no vienes y ni avises a la persona por qué. Es deshonesto. Porque muchas veces tú sabes muy bien que no puedes venir. Tú sabes muy bien que no puedes venir, pero no quieres decepcionar a la persona por decir no. No te gusta decir no. Y por eso dices sí, aunque sabes muy bien que no vas a poder cumplir lo que dices. Es mentira. Es un problema en esta cultura que a nadie le gusta decir no. Lo que yo he visto es que en la cultura mexicana, el decir no en esas situaciones parece maleducado. Pero no, es mentira. Tú dices sí cuando sabes bien que no vas a poder cumplir lo que prometes. Es deshonestidad y es pecado en contra de Dios. O piensa en este ejemplo, niños y jóvenes, para no ignorarles a ustedes. ¿Cuántas veces en tu vida, niño o niña, has dicho, él lo hizo, ella lo hizo, cuando tú lo hiciste? Fue mi hermano, fue mi hermana, cuando no, fue tú. ¿Cuántas veces has echado la culpa a tu hermano o hermana por algo que tú hiciste? O amigos, si eres hijo o hija sola, ¿no? Única. O si tu papá te pregunta, ¿hiciste tu tarea, hijo, hija? Y dices, sí, papá. Cuando no, solamente quieres salir y jugar con tus amigos. O tu mamá te pregunta, ¿leíste tu Biblia hoy, hijo, hija? Sí, mamá. Cuando no, nada más quieres empezar a hacer otra cosa. Desde tu niñez estás mintiendo. Desde la juventud es un hábito hablar y actuar en deshonestidad. Es un gran pecado en contra de Dios. O aún más sutilmente, como mencioné esta historia, cuando tu deshonestidad no es en el hecho de que tú mientes, sino en el hecho de que tú no dices toda la verdad. O tú haces algo escondidas, como Isaac y Esaú en esta historia. Cuando tú haces algo a escondidas, es porque sabes que no está bien y no quieres que otra persona sepa. Entonces, no estoy hablando de que cuando tú preparas una fiesta de sorpresa para tu hijo, eso no es el punto. Pero, por supuesto, cuando sabes que algo no está bien y por eso lo haces a escondidas, es pecado en contra de Dios. O tal vez tú no dices nada deshonesto, pero participas en la deshonestidad de otra persona. Por ejemplo, si en el trabajo, todo el trabajo se dedica a una decepción, tienes que hacer algo porque no puedes trabajar en ese tipo de trabajo.
Y podríamos continuar y continuar y continuar con más ejemplos, pero espero que veamos que es obvio que todos mienten. Niños, jóvenes, adultos, cristianos, incrédulos, todos mienten, todos practican la deshonestidad. Sí, algunas personas luchan más con este pecado que otros. Algunas personas están en una posición más peligrosa porque vive en mentiras constantes, no se arrepiente de sus mentiras y está en peligro del infierno. Pero aun si no lo haces constantemente, si todos mienten, tal vez ni te das cuenta, porque es tan común en la cultura de este país. Pero tenemos que aprender cómo reconocer el pecado por lo que es, arrepentirnos de él y no hacerlo más. De manera rápida, en cuanto a las mentiras, quiero ver dos principios más. Primero, que el mentir siempre es un pecado. El mentir siempre es un pecado. No hay lugar para la decepción en la vida de un cristiano. Escuchen estos versículos mientras yo los leo y apunten las citas para que tú puedas estudiarlos después. ¿Ok? Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 13, 5. Siguiente. Proverbios 13, 5. El justo aborrece la palabra de mentira. Juan 8, 44. Juan 8, 44. El diablo, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Colosenses 3, 9. Colosenses 3, 9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. El engañar, el mentir, el ser deshonesto es siempre un pecado. Hay personas aquí que no están de acuerdo con esa declaración. Cuando yo ya la dije, es siempre un pecado, inmediatamente tu cerebro empezó a pensar en situaciones posibles cuando está bien mentir, cuando está bien no decir toda la verdad. Pero ¿te das cuenta de lo que has hecho? Yo nada más leí la palabra inspirada de Dios y tú la has rechazado. Con tus excusas en tu mente. Tú piensas que hay situaciones cuando está bien romper los claros mandamientos de Dios. Tú piensas que está bien de vez en cuando cometer una abominación en contra de Jehová. Es lo que estás diciendo cuando piensas en situaciones hipotéticas cuando está bien mentir. Dios dice no. Tú no eres Dios. Tú no tienes derecho de cambiar su ley cuando tú piensas que está bien hacer una mentira, un engaño, una deshonestidad. Esas son puras excusas pecaminosas. Y la última cosa que quiero enfatizar en cuanto a las mentiras, lo que vemos en esta historia, es que nunca es correcto mentir para intentar lograr un objetivo bueno. Porque fíjense, es lo que Jacob y Rebeca intentaron hacer. Rebeca y Jacob hicieron este engaño para que Jacob recibiera la bendición de Dios, de Isaac y de Dios, que es precisamente lo que Dios le había prometido antes de su nacimiento. Es decir, Rebeca hizo este plan y Jacob hizo este plan para poder recibir algo que Dios ya les había prometido. Es posible que Rebeca estaba pensando, yo tengo que hacer algo. Si mi esposo bendice a Esaú en vez de a Jacob, la promesa de Dios no va a ser cumplida. Yo tengo que hacer algo para que el plan de Dios no sea roto. Posiblemente estaba pensando algo así. Pero Dios no necesita nuestra ayuda. Especialmente cuando la manera en la cual estamos intentando preservar su plan es algo pecaminoso. Eso nunca está bien. A veces tú dices, no, pero mi motivo para hacer esta decepción es bueno, porque quiero que esa persona no caiga en pecado. Pero un pecado más otro pecado no significa algo bueno.
Es nada más pecado. Entonces nunca hay excusa. No importa tu motivo, que tal vez es motivo bueno. No tienes razón nunca. Mentir, practicar la deshonestidad para intentar lograr un objetivo bueno. Porque cuando lo hacemos, cuando mentimos, cuando practicamos la deshonestidad, hay consecuencias. Es la siguiente cosa que vamos a ver en este pasaje. Cuando mentimos, cuando somos deshonestas, hay un precio que pagar. Siempre hay consecuencias. Vamos a verlos por medio de la ilustración de esta historia, que no son consecuencias buenas. Primero vemos las consecuencias que las consecuencias de la mentira afectan a todos. Exactamente como vimos que todos mienten, también vemos que las consecuencias de las mentiras afectan a todos. Es muy claro por lo que sucedió en esta familia. Los 4 fueron afectados. Pero pensemos en los hijos. Esaú, por ejemplo, no respondió con calma después de regresar de cazar y llegar a su papá, y su papá le dijo: ¿quién eres tú? Ya te bendije. Entonces fue mi hermano. Y dice que Esaú respondió en versículos 32 a 36 con una grande y amarga exclamación, insultando a su hermano y quejándose de su manipulación. Esaú sentía tanto enojo por su hermano que en versículo 41 dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto a mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú cosechó las consecuencias de la decepción que quiso hacer con su padre. Y por supuesto también cosechó las consecuencias de la decepción de Jacob y Rebeca. También vemos las consecuencias en la vida de Isaac. En los versículos 42 a 46 vemos que Esaú dijo que iba a matar a su hermano. Rebeca dijo: no, Jacob, entonces vaya con mi hermano para estar seguro por algunos días. Y al final, la pregunta con la cual termina el capítulo de Rebeca e Isaac tiene que ver con esto. Rebeca está diciendo: yo estoy fastidia tengo de mi vida con las hijas de Et. ¿Quiénes fueron las hijas de Et? Las esposas de Esaú. Entonces Rebeca está diciendo: yo no quiero que mi hijo Jacob se casara con personas de esta tierra, con las incrédulas. Entonces, por favor, esposo, mándale a mi hermano para que pueda encontrar una persona con quien pueda casarse. Que Dios usó para bien. Pero Rebeca tenía este plan, otro plan, para rescatar a su hijo de su vida. Isaac lo hizo. En el capítulo 28, Isaac llamó a Jacob y le mandó hasta Padán Aram, a la casa de Betuel, para encontrar esposa. Pero en resumen, ¿qué estamos diciendo? Por consecuencia del pecado de la deshonestidad, esta familia fue dividida. Rebeca dijo en el versículo 44 a Jacob: mora con él, con mi hermano, algunos días. Después yo voy a llamarte para que puedas regresar. ¿Ustedes saben cuántos años Jacob pasó allá antes de que regresara a su casa? 20 años. 20 años. La familia fue dividida. Isaac tenía que mandar a uno de sus hijos fuera y no verle otra vez por 20 años. Aquí vemos también la consecuencia en la vida de Rebeca. La Biblia no nos dice cuándo murió Rebeca, pero por estudiar la historia parece que Rebeca nunca vio a Jacob otra vez. Rebeca nunca vio a su hijo favorito jamás antes de que ella muriera. Ella sufrió las consecuencias de su deshonestidad. La familia fue completamente dividida. Jacob se fue, aunque Esaú todavía estaba, pero recuerden lo que leímos la semana pasada. Esaú iba a tomar a esas 2 esposas, 2 incrédulas, que dice que hicieron la vida insoportable para sus padres. Entonces, aunque Esaú está, la situación familiar no estaba bien con Esaú. Entonces Jacob se fue por 20 años. Esaú está, pero con 2 esposas incrédulas. Y dice en el capítulo 28 que él se fue para casarse con una hija de Ismael,
para estar mejor con su familia, pero no tiene sentido porque Isaac e Ismael no tenían buena relación. Entonces, la situación familiar entre Isaac, Rebeca, Esaú y sus esposas no fue buena. Entonces, Esaú está en otro lugar, Jacob está en otro lugar, Esaú está pero mal, y la familia está totalmente dividida por consecuencia de la deshonestidad. Hay malas consecuencias hoy en día también para las personas que viven en deshonestidad y practican la mentira. Siempre hay consecuencias. Sus niños, jóvenes, ustedes mienten a sus papás, casi sin excepción, ellos saben. O en el momento, o van a enterarse muy pronto. Es que, voy a ser honestos con ustedes, niños, ¿ok? Ustedes piensan que son muy inteligentes, muy astutos, muy sabios, que yo puedo engañar a mis papás. No, realmente no. Es mucho orgullo pensar que sí puedes hacerlo, pero bueno, consecuencias de las mentiras. A veces hay consecuencias inmediatas. Porque a veces tú mientes y la persona sabe en el momento que estás mintiendo. O se entera muy pronto que estás mintiendo. Y ya no tiene más confianza en ti. Ya es muy difícil tener otra vez la confianza en ti porque esa persona sabe que tú has mentido. Eso es consecuencia. Especialmente en la familia. Entre esposo, esposa, entre padres e hijos. Si ya no hay confianza por las mentiras. O es posible que uno vive por mucho tiempo y nadie se entera de su deshonestidad. Y tal vez la persona así piensa que, bueno, no habrá consecuencias. Pero un día o todo será revelado o la persona va a vivir en culpa secreta y sin paz para el resto de su vida. Tal vez nadie se entera de tu pecado, de tu mentira. Pero si eres hijo de Dios, hay convicción. Siempre hay consecuencias. Deberíamos recordar lo que dice el libro de Números 32:23. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Números 32:23. Cada niño aquí debería memorizar este versículo. Es una verdad muy fuerte. Es una verdad necesaria para adultos también. No solamente para nuestros niños, es para nosotros también. Tengan por seguro, Dios dice, seguro, que su pecado los alcanzará. Tú no eres la excepción. Siempre hay consecuencias malas cuando no eres honesto, cuando mientes. Pero como siempre, como hemos visto varias veces a través de las historias en Génesis, Dios no permite que el pecado arruine sus planes. Siempre enfatizamos la maldad del pecado y sus consecuencias para que nadie piense que puede vivir como quiera y Dios va a arreglar todo y no haya problema. Eso no. Pero tampoco queremos estudiar nuestras Biblias y pensar que Dios siempre está reaccionando. O pensar que Dios está siempre arreglando los problemas de su pueblo, como una mamá siguiendo a su hijo por todos los cuartos de la casa porque está haciendo desastre en todos. Dios no es así. Dios no está arreglando y dice, mira lo que pasó, tengo que arreglarlo. Mira que este pecado, tengo que arreglarlo. No. Dios tiene todo planeado y bajo su control. Entonces, siempre vemos este equilibrio. Tu pecado es malo, no deberías cometerlo y hay consecuencias. Pero aún los pecados no pueden estorbar el plan divino y perfecto de Dios. Porque Él es soberano y Él controla todas las cosas. Dios no puede ser frustrado. Sus planes siempre van a ser cumplidos. Es muy claro aquí en esta historia. Porque Isaac hizo todo lo posible para desobedecer a Dios y bendecir a Esaú en vez de Jacob. Vemos en el versículo 29, en la bendición que Isaac dio a Jacob, pero estaba pensando que era bendición para Esaú. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¡Qué rebeldía de Isaac en contra de Dios! Isaac pensaba que estaba bendiciendo a Esaú.
y específicamente incluyó en la bendición a Esaú lo que Dios había prometido a Jacob, que el mayor iba a servir al menor. Parece que Isaac estaba intentando negar lo que Dios había prometido. Específicamente, Isaac dijo: se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Pues su madre solamente tuvo un hijo más, que fue Jacob. Entonces Isaac, en vez de obedecer a Dios y bendecir a Jacob, intentó bendecir a Esaú, diciendo que iba a servirle a él. Pero aún con todo este pecado de Isaac, todo el pecado de parte de Jacob, Dios intervino. Dios usó la situación para bien, para cumplir su voluntad, no bendeciendo al pecado, sino demostrando que Él es fiel y nadie puede estorbar su voluntad aún con sus pecados. Otra vez, quiero ser muy claro. Cuando pecas hay consecuencias. No puedes vivir en pecado y pensar que eres cristiano. Dice: no, Dios me perdona. No funciona así. Pero aún con los pecados del mundo y nuestros pecados, Dios no puede ser frustrado. Dios siempre va a cumplir lo que promete hacer, porque Él es Dios, Él es soberano. Entonces, hermanos, amigos, este es el precio de la deshonestidad. Aun cuando la mentira parece funcionar y tú logras tu objetivo, hay un precio que pagar. Pero creo que nos servirá mucho terminar este mensaje meditando en uno que nunca mintió. Terminar este mensaje meditando en uno que nunca practicaba la deshonestidad. Uno, como dice 1 Pedro 2:22, que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por supuesto, estamos hablando de Cristo. Cristo nunca mintió. Cristo dice: no había ningún engaño en Él. ¿Qué nos dice? Dos cosas. En primer lugar, nos dice que todo lo que Él dice es la verdad. Y Cristo dijo, por ejemplo, al incrédulo, a la persona en necesidad de la salvación: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Tal vez tú vives en la deshonestidad constante. O tal vez estás metido en otros tipos de pecados. Pecados fuertes, pecados que te esclavizan. Pero cree en lo que Cristo dijo, porque Él no puede mentir. Si vengas a Él, no te echará fuera. Si vengas a Él en arrepentimiento completo de tus pecados, no en victoria completa, sino en arrepentimiento completo. No importa quién eres, no importa lo que has hecho, Dios, Cristo promete que no te echará fuera. Es la promesa de Cristo y Él no puede mentir. Al mismo tiempo, Cristo también dijo: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no vienes a Cristo, si no crees en Él, si confías en ti mismo, si rechazas el evangelio de la salvación en Cristo, Él no puede mentir. Y Él dice: estás condenado, estás condenada. Fuera de Él no hay salvación. Cristo no miente, no hay engaño en Él. Y no solamente promete la salvación a cualquiera que venga a Él, sino también promete la condenación para los que le rechazan. Elige sabiamente. Cristo también dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y Cristo no puede mentir. Cristo no puede engañarte. Tú puedes echar todas tus ansiedades sobre Él, porque tiene cuidado de ti. Tú puedes echar tus cargas sobre Él, y Él las va a llevar por ti. ¿Estás cansado y abatido? ¿Estás cargado con mucho peso? Ven a Cristo, y Él promete darte el descanso y la paz que tú necesitas.
En segundo lugar, el hecho de que no hay engaño en Cristo también nos enseña que con su poder sí es posible cambiar los hábitos de años, los hábitos de generaciones. Sí es posible dejar de seguir la cultura de mentiras en la cual vivimos. Sí es posible dejar de protegerte a ti mismo por medio de tus mentiras. Sí es posible dejar de vivir en deshonestidad. Sí se puede. No en ti mismo, no con el gobierno, no con la iglesia, bueno, ayuda, pero en el poder de Cristo. Es lo que leemos en el siguiente capítulo en 1 de Pedro. 1 Pedro 2, 22 nos dice que no había engaño en Cristo. En 1 Pedro 3, él cita el salmo que leímos para empezar este servicio. Cuando dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. ¿Quieres vivir en días buenos? ¿Quieres una vida que, aunque no está libre de dificultades, es una vida buena? ¿Quién aquí quiere una vida buena? Todos. ¿Quieres saber cómo hacerlo? No mientas. No hables engaño. No practicas la deshonestidad. Sigue el ejemplo de Cristo. Y recuerda las consecuencias de la mentira, el precio de la deshonestidad. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor. Ayúdanos primero a aceptar esta confrontación de tu palabra en cuanto a nuestro pecado de la deshonestidad. Te pedimos que nadie salga de aquí hoy pensando que nunca miente, que eso no se aplica a él o ella, porque se aplica a todos nosotros sin excepción. Señor, por favor, muéstranos las áreas en la vida en las cuales mentimos y practicamos la deshonestidad, aún como cristianos. Admitimos que es difícil porque por todas nuestras vidas tenemos hábitos de mentir y pensamos que son mentiras piadosas y no afectan a nadie. Tenemos la influencia de siglos en este país con estos tipos de mentiras y deshonestidad. Pero no hay nada ni nadie que es más fuerte que tú. Tú tienes el poder para demostrarnos que estamos mal cuando actuamos de esta manera y para darnos la victoria. Tu Hijo, quien nunca mintió, quien nunca practicó el engaño, es nuestro ejemplo. Y más que ejemplo, es nuestro poder para que vivamos en la misma manera. Ayúdanos como iglesia, como cristianos aquí en ese lugar, para reconocer este pecado en nuestras vidas y no practicarlo más. Te pedimos que tú ayudes a los niños y jóvenes aquí que no formen esos hábitos que son tan difíciles de romper. Ayúdanos a ayudarnos a nosotros mismos en esta iglesia, unos a los otros, para que no caigamos en ese pecado. Ayúdanos, Señor, a pensar y meditar en este pasaje en esta semana y pedirte por cambios permanentes. Cámbianos, por favor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.